Bienvenidos a mi canal de YouTube, les habla la profesora Ángelis Peguero. Iniciamos con el cuadernillo número 6, el ambiente de nuestra casa común. En el día de hoy vamos a iniciar con la semana número 1, día número 1, actividades 1 y 2. Con el día número 1 estaremos trabajando la página número 4 y también la página número 5. Pero antes de continuar, recuerda suscríbete si no lo has hecho, dale like y comparte. Vamos a iniciar con la actividad número 1. Explora tu medio ambiente como un detective. Es muy importante que recuerdes o memorices este nombre porque lo vas a necesitar. Esta actividad es para que observes y reconozcas tu medio ambiente. Pasar a los alrededores de tu casa pidiendo permiso a una persona adulta para que te deje ir o te acompañe. Lleva hoja borrador, lápiz para tomar notas y dibujar, y algún libro o madera para apoyar las hojas al dibujar o escribir. Las 2 croquis de recorrido y de lo que observas. Antes de salir, lee todas las tareas que tendrás que hacer en este recorrido. Vamos a empezar con la tarea número 1. Caminata por los alrededores. Esta tarea, se va a realizar por los alrededores de tu casa. Registra la hora de salida, camina y elige un lugar donde se vea la tierra del suelo. Realiza un croquis de recorrido desde tu casa hasta llegar a este lugar. Anota cómo está el tiempo. Voy a mostrar un ejemplo de un croquis. Recuerda, el croquis lo vas a hacer de el recorrido desde tu casa hasta llegar a ese lugar. Puede ser el patio de una vecina, puede ser que visites un parque con tus padres, o puede ser que visites, por ejemplo, una área verde. Vamos a ponerte un ejemplo. Imaginemos que yo vivo en un campo y mi casa está aquí y yo hago un recorrido para llegar a la casa de mi tía. Si se fijan, en ese croquis que dibujé, hice algunas casas que observé mientras hacía ese recorrido. Dibujé algunas plantas y animales que fui observando. Y ya hice mi croquis. Repito, el croquis lo van a hacer desde su casa hasta el lugar de destino. Luego que voy a identificar cada uno de los elementos que componen ese lugar donde estoy. Por ejemplo, si estoy en el patio de una vecina, que yo puedo observar ahí, si plantas, animales que vuelan, etcétera. O por ejemplo, también si estoy en un parque, que puedo identificar en ese parque. Supongamos que yo llegué a la casa de mi tía y esta es la casa de mi tía y observo alrededor de la casa de mi tía. Recuerden que no es dentro que ustedes van a hacer la descripción, sino es por fuera. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder estas 7 preguntas. Vamos a ver qué dice. Observa el suelo. ¿Qué formas presenta? Bueno, el suelo es plano y elevado porque si se fijan en la parte de atrás es elevado. Si en la parte que ustedes fueron, por ejemplo, hay montañas, entonces deben de poner también aquí que es montañoso. ¿Hay plantas? Sí, hay varias plantas. ¿Cubren el suelo o son escasas? Cubren el suelo, las gramas cubren el suelo. ¿Hay agua? No observo agua. ¿Ves animales? Sí veo animales. ¿Dónde? En el suelo. En este caso, si ves animales volando, debes de especificar. Si ves animales en las plantas, también debes de especificar en esta pregunta. ¿Hay indicio de presencia de seres humanos? Sí. ¿Por qué? Porque yo veo una casa acá, veo una cerca, también, por ejemplo, puede ser que haya basura tirada alrededor, haya huellas, entre otras cosas que indique que haya personas. También puede ser que haya postes eléctricos, o sea, cableados. Y ya respondí estas preguntas. Recuerden que estas preguntas ustedes las van a responder de acuerdo a lo que ustedes ven. No pueden poner lo que yo tengo acá porque esto es un ejemplo. Anota tu respuesta. Haz un segundo croquis
Ahora de lo que observas, ¿dónde te encuentras? Dibuja allí los seres vivos que observaste. Por ejemplo, como estoy observando esta imagen, entonces voy a dibujar lo que yo estoy observando en ese momento. Si en ese momento yo estoy viendo vaca, entonces voy a hacer en mi dibujo unas vaquitas, ovejitas, una casita aquí, los árboles que puedo ver, todo lo que yo vea en ese lugar, entonces lo voy a dibujar. Todo esto es en el cuaderno. Seguimos. Tarea 2. Los detalles de la observación. De regreso a casa, sobre el croquis de lo que observaste, completa la información que no llegaste a registrar. Nombres de plantas o animales. Particularidades del suelo y su cobertura. Algún rastro de presencia de personas, como pisadas, resto de comidas, envoltorios, postes y cables de luz y pavimento, entre otros. Bien, en la tarea 2 lo que tú vas a hacer es agregar aquellas cosas, elementos que no pudiste agregar en tu dibujo. Si por ejemplo viste pisadas o restos de comida, tú lo vas a agregar a tu dibujo. Ahora vamos a la tarea número 3. Tarea 3. Reporte de la exploración. Una vez que hayas completado el croquis de lo que observaste, redacta lo observado en la caminata siguiendo este esquema. Bien, esta tarea, se va a copiar en el cuaderno, todo esto en el cuaderno. Bien, empezamos. Reporte de la exploración. Título, que representa la actividad que realizaste. ¿Cómo se llama esta actividad? Explora tu medio ambiente como un detective. Autor, ¿quién es el autor? Bueno, aquí vas a poner tu nombre. Tu nombre. Recuerda iniciar tu nombre con mayúscula y luego también el apellido. Fecha. ¿Qué día fue que fuiste a ese lugar? Por ejemplo, yo aquí puse el 26 del mes 6 del 2021. Si tú fuiste, por ejemplo, el día 2 de julio, o sea, del 07 del 2021 es lo que vas a poner aquí. Lugar. ¿A qué lugar fuiste? Si a un parque, si a un campo, si a un río, si a cualquier lugar que fuiste, debes de escribirlo acá. Aquí yo voy a poner un campo. Hora de salida. Bueno, yo salí a las 9 a.m. Hora de llegada. Bueno, ¿a qué hora fue que yo llegué a mi casa? Llegué a las 10:10 a.m. Es decir, duré 1 hora y 10 minutos en ese lugar. Estado del tiempo, ¿cómo estaba? Si estaba nublado, si estaba soleado, si estaba nuboso. Entonces es lo que vas a poner ahí. Soleado, aquí puse. Croquis de recorrido realizado. Dibuja el croquis que hiciste en tu hoja borrador, es decir, el croquis de el camino hasta llegar a ese lugar. Es lo que vas ahora a pasar en tu cuaderno. Características del suelo y del relieve. ¿Cómo es el suelo y el relieve? Bueno, aquí puse elevado y plano. Si el relieve donde tú estás es, por ejemplo, montañoso, debes de poner montañoso. Seguimos. Elementos no vivos. Incluye la presencia de agua, luz, temperatura, roca, si había también metal, un ejemplo, en ese lugar. Entonces, en el lugar que tú estabas, tú vas a identificar qué había ahí. Por ejemplo, en el lugar donde yo estaba, yo escribí en esta parte lo que había en ese lugar. Por ejemplo, hay rocas, tierra, que es un elemento no vivo, aunque aquí no lo especifique. Recuerden que la tierra es un elemento no vivo. La temperatura en este caso especifique caluroso. Si en el lugar donde ustedes estaban estaba frío, tienen que poner frío. Puse luz, en este caso la luz solar. Si también en el lugar donde ustedes estaban había mucho viento, también pueden poner viento porque es un elemento no vivo. Ahora, seres vivos que encontraste. Describe en detalle las plantas y animales. Incluye las cantidades y los nombres, si los conoces. Por ejemplo, aquí yo puse que en la casa de mi tía, en ese lugar, por ejemplo, había una mata de china, 2 matas de plátano,
2 vacas, 4 ovejas. Y aquí, ¿qué ustedes van a hacer? Van a poner todo lo que ustedes observaron en el parque, si fue en el parque o fueron a un río o fueron, por ejemplo, a la casa de una vecina. Todos los elementos que ustedes vieron, que sean vivos, seres vivos, lo van a poner acá. Si vieron unas avispas, si vieron pajaritos, un grillo, todo. Presencia del ser humano. Registros de rastros de la presencia de personas en el lugar. Por ejemplo, pisada, restos de comida, envoltorio. Por ejemplo, aquí yo vi casa, pisadas, cerca. Si por ejemplo también viste un poste de luz, que indican presencia del ser humano. Todas esas cosas indican que viven personas por ahí. Si en el caso tuyo, al lugar que tú fuiste, no viven personas por ahí, entonces tú debes de poner acá no presencias de seres humanos. Si tú fuiste, por ejemplo, a un arroyo, en ese lugar alrededor no viven personas, por ejemplo, debes de poner eso, no presencia de seres humanos. Siempre que sea posible, incluye los dibujos que realizaste de plantas y animales en el croquis del lugar. Lo que vas a hacer en esta parte es que a tu dibujo, el dibujo que hiciste del lugar que visitaste, entonces le vas a agregar las plantas y animales que tú viste que todavía no le has agregado. Entonces es lo que vas a hacer en esta parte. Recuerda, esto es un ejemplo que te mostré para que sepas cómo llenar tu reporte de la exploración. Última actividad del día de hoy. Actividad número 2, relee y piensa. Esta actividad te ayudará a revisar tus notas de observación y ordenarlas para escribir un borrador de informe de descripción. Tarea 1. Las notas se ordenan y revisan. Relee las notas que tomaste en tu reporte de la exploración. Seguramente necesitas completar alguna oración o sustituir alguna palabra. Revisa lo que escribiste y recuerda lo que viste, lo que hiciste y por dónde fuiste. Así que corrige tus notas si falta algún detalle. Aquí en esta actividad que ustedes van a hacer, van a revisar lo que ustedes hicieron en la tarea anterior y van a chequear si te faltó algún dato importante en ese reporte que hiciste y lo vas a agregar. Eso es lo que tienes que hacer en la tarea número 1. Tarea 2. Clasificar las palabras. Relee tu reporte de la exploración y agrupa las palabras que usaste en estas 3 columnas. Del reporte que ustedes hicieron, este reporte, recuerden del lugar que ustedes fueron, entonces ustedes van a escribir los sustantivos, adjetivos y verbos que se encuentran acá. Vamos con el primero. Por ejemplo, sustantivos. Son palabras que se usan para nombrar personas, animales, objetos, emociones y campos de conocimiento. Por ejemplo, ecología, matemática, puede ser ciencias naturales, etc. Entonces vamos a escribir los sustantivos que están en mi reporte que yo acabé de presentarle. El ejemplo. Por ejemplo, aquí puse mi nombre, que es un sustantivo. Rocas, plátanos, vacas, pisadas, cercas, tierra, ovejas, luz, campo y casa son sustantivos. Ahora, los adjetivos son palabras que se usan para indicar cualidades y para decir cómo son las personas, los objetos, los animales, las emociones, etc. Entonces vamos a identificar acá cuáles son los adjetivos que están describiendo el lugar. Por ejemplo, estado del tiempo, aquí puse soleado, entonces soleado es un adjetivo en este caso. Características del suelo y del relieve. Bueno, estamos describiendo que el relieve es elevado y plano. En este caso tú vas a poner aquí el que tú pusiste. También en esta parte acá, como yo estoy indicando cómo es la temperatura, caluroso también es un adjetivo. Entonces vamos a ponerlo acá.
Miren, aquí puse soleado, montañoso, elevado. En este caso aquí puse frío. Si en tu caso tú lo pusiste, debes poner frío. Y también puse soleado. Verbos. Son palabras que se usan para referir tanto estados y acciones como el tiempo en el que ocurren esas acciones. Pasado, presente o futuro. Bien, aquí ustedes van a poner los verbos que ustedes escribieron. Por ejemplo, aquí puse salí, que es un verbo, del verbo salir, y llegué, que también es un verbo, del verbo llegar. Entonces aquí lo escribí. Y eso es todo. Ya terminamos la tarea número 2. Pasamos a la última tarea. El borrador de informe. Con toda la información que registraste, escribe un borrador de informe de tu descripción. Puedes usar este formato y releer las características del informe en la actividad 3 de la semana 2, correspondiente al plan número 4, es decir, al cuadernillo número 4. Guarda el borrador para revisar más adelante. Esta actividad se va a trabajar en una hoja en blanco. Este formato se va a completar de este reporte. Entonces vamos a ver aquí la primera parte. El día que yo realicé mi exploración fue el 26 de julio del 2021. ¿A qué hora? A las 9 a.m. Hice mi observación de un campo. ¿En qué lugar? Bueno, en mi sector, si fue en tu barrio o fue fuera de tu barrio, eso es lo que vas a poner acá. El suelo era como era el suelo, elevado y plano. Encontré estas especies vegetales. Aquí tú vas a poner todas las plantas que tú encontraste en ese lugar. Por eso es que lo vas a hacer en una hoja en blanco y debes de hacer esta línea un poco más larga para que escribas todas las plantas que tú observaste. En este caso yo puse plantas de China y plátano. ¿Cómo eran las plantas? Altas y también bajas. Es decir, que habían plantas altas y también habían plantas bajitas de plátano. Algunas tenían hojas y flores, otras tenían frutos. En este caso tú vas a poner como que tenían las plantas. Si algunas tenían hojas y flores, o tenían hojas y flores y otras tenían frutos. Encontré estos animales. Vas a poner aquí los animales que tú viste. Por eso te digo que la línea debes hacerla un poquito más larga por si viste más de 5 o 6 animales. Entonces yo puse aquí vacas y ovejas. ¿En dónde? En el lugar de observación. Observé que algunos animales, bueno, tú vas a escribir acá lo que hacían los animales. Yo puse comían y otros caminaban. Si, por ejemplo, en los animales tú pusiste aves, ¿qué pueden hacer las aves? Bueno, volaban, por ejemplo. En cuanto a señales humanas encontré casa, pisadas, cercas, y también viste postes de luz, basura, que indique que haya señales de seres humanos. Bueno, si en el caso tuyo no habían señales de personas, aquí puedes poner no se encontró señales humanas. Si en el caso de que al lugar que fuiste, si fue un arroyo y no habían personas por ahí viviendo, entonces debes de poner esto. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Recuerda, suscríbete, comparte y dale like. Se despide la profesora Ángelis Peguero, pero antes un saludito a los 117 de suscriptores que tenemos en nuestro canal. Chao, chao.